bienvenidas y bienvenidos. Gracias por conectarse y el Centro Nacional de Historia, conjuntamente con el Centro Nacional del Libro, presentan Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. En esta ocasión estamos junto con el maestro José Marcial Ramos Guedes. Marcial, al final del siglo XVIII había, digamos que un grado de madurez muy importante en el Caribe insular, en la población negra y la población mulata mestiza del Caribe, probablemente con bastante influencia de lo que había sucedido en la Revolución Francesa y lo que estaba sucediendo en Europa. Esa población mestiza que se levanta a finales del siglo XVIII ha sido poco estudiado en tierra firme de América y bastante, o donde más se ha estudiado, ha sido en el Caribe insular. ¿Qué tan importante fue esa población para el levantamiento que se da aquí en tierra venezolana en 1795 que liderizó José Leonardo Chirino? Buenas tardes. En primer lugar, tomamos en consideración que el movimiento o sublevación de José Leonardo Chirino el 10 de mayo de 1795 en la población de Coro y su jurisdicción, en este caso un conjunto de pueblos como Macanilla, San Luis, Curimagua, etcétera, en donde precisamente se llevan a cabo las actividades agropecuarias, fue muy importante en la medida en que no solamente la podemos concebir como una sublevación encaminada a criticar, a protestar en contra del cobro excesivo de impuestos que efectivamente existía a los agricultores, a los ganaderos, en donde las autoridades de Coro y su jurisdicción constantemente amenazaban, a veces con quitarle las mercancías a estos pequeños productores a través de ese excesivo cobro de impuestos. Eso ha dado pie a que un grupo de historiadores vinculados a la temática de José Leonardo Chirino hayan concebido ese movimiento solamente como un acontecimiento o un hecho histórico basado en una protesta local específica debido a que no tenía ninguna supuestamente vinculación con un movimiento más amplio en cuanto a una proyección política de lo que estaba pasando en el Caribe insular y en las áreas, digamos, específicas de la Venezuela colonial, donde existía población sometida a esclavitud, incorporando en ese sentido no solamente a los denominados negros, sino también a los mulatos, zambos, mestizos, etcétera, incluyendo población indígena. En ese sentido, desde hace varias décadas, sobre todo a través del estudio de la historiografía marxista en Venezuela, con la labor de historiadores como Carlos Irazábal, Miguel Acosta Sáenz, Federico Brito Figueroa y otros, se ha ventilado una nueva versión en cuanto a que la sublevación de José Leonardo Chirino estuvo vinculada con el movimiento de los jacobinos negros, que de una u otra manera habían alzado prácticamente todas las islas del Caribe en estas últimas décadas del siglo XVIII, comenzando precisamente con Haití, en donde en el año 1792 se dio un grito de independencia, de libertad, de abolición de la esclavitud, todo ello en el contexto de los acontecimientos de la llamada Revolución Francesa, que de una u otra manera influyó en la problemática que vivía esa isla, tan importante, por cierto, para Francia, debido a la
enorme producción azucarera que obtenían en esa isla Y por el trabajo de hay esclavos. documentación de estos jacobinos negros que testimonian que pasaban, en el caso de Venezuela, por ejemplo, el caso del movimiento José Leonardo Chirino, que pasaban, que no era solo una protesta por los impuestos y por estas condiciones, sino que además iban hacia un propósito político. ¿Hay documentación sobre todo eso? Sí hay algunas, podemos considerar pistas. Lamentablemente muchas se han extraviado o no han sido todavía localizadas. Sin embargo, se menciona principalmente la figura de un personaje llamado José Caridad González, quien era un negro denominado Luango, procedente de la isla de Curazao, quien tenía una formación, según señalan las fuentes y testimonios de la época, política importante, dominaba varios idiomas y viajaba constantemente a las diferentes islas del Caribe, Curazao, Haití, Jamaica, y señalan que tenía contacto con todos estos movimientos jacobinos que se están llevando a cabo en este momento. Además, hay una información que nos señala el historiador venezolano Guillermo Castillo Lara, que menciona que en la zona en el área geográfica de Barlovento había un núcleo de esclavizados y algunos negros en situación de libertad que estaban vinculados con José Caridad González y que de una u otra manera estaban preparados para darle continuidad a la sublevación de Chirino en el año de 1795 en las áreas geográficas de Barlovento, Valle del Tuy, en el centro y igualmente en la zona de la costa de Aragua. Eso es muy importante porque ha sido poco estudiado. Sí. Marcial, tomando en cuenta que los movimientos de independencia en América se dieron fundamentalmente desde el seno de los ayuntamientos con la clase territorial, la clase propietaria, podemos pensar, o hay evidencias de que el movimiento de José Leonardo Chirinos estuvo animado por los jacobinos negros. Pero, a ver, participaron con José Leonardo Chirinos, participaron los negros libres, indios, esclavizados, que tuvieran ese propósito también, porque esto nos permite, de alguna manera, plantearnos una tesis que no solo los blancos, desde los ayuntamientos se plantearon la independencia, sino que posiblemente los esclavizados, los indios, los mulatos, los zambos, vamos a decir desde las plantaciones, con el sacrificio, con todo lo que el drama que transita, también tenían un proyecto de independencia. Efectivamente, hay que destacar que el grupo de negros esclavizados, mulatos, zambos e indígenas participaron en este movimiento de José Leonardo Chirino y eso se comprueba en la medida en que cuando se elabora el juicio a los implicados en este acontecimiento por parte de las autoridades españolas y sus aliados criollos en el momento, aparecen más de 400 personas implicadas en el alzamiento, entre ellas esclavizados, procedencia africana, mestizos, mulatos, zambos y población indígena. Y además es muy interesante el juicio que las autoridades españolas y criollas vinculadas a la monarquía en el momento elaboran sobre ese acontecimiento, ya que en el Archivo General de India, en la ciudad de Sevilla, en España, hay un expediente muy completo sobre ese alzamiento y además las autoridades españolas del momento le dieron tanta importancia que nombraron a un comisionado especial para que viniera a investigar los motivos de ese alzamiento y su posible vinculación con lo que estaba pasando en Haití, en Jamaica, y además hay un hecho importante, que el alzamiento de José Leonardo Chirino fue en el mes de mayo de 1795 y en el mes de agosto de ese mismo año en la isla de Curazao hubo también un alzamiento de esclavizados africanos y sus descendientes con una importancia significativa, ya que ahí aplicaron pena de muerte a los implicados y ocasionó pues, una
y un llamado de atención por parte de los colonizadores holandeses de esa isla en ese momento. Ajá, Marcial. Vamos a decir que de esto podemos deducir que hubo como que dos asomos al mismo tiempo de la independencia. Por una parte, el asomo que tienen los blancos propietarios, esclavistas, la clase rica, la clase propietaria, la aristocracia. Y por otro lado, los pardos, ambos, mulatos, esclavizados, etc. Es decir, esos dos proyectos, hubo la sensatez por parte de la clase blanca propietaria, ambos de esclavos, hubo en algún momento algún intento, algún proyecto de enlazar esos dos proyectos, hubo la sensatez de que como ambos buscaban la independencia, hubo la posibilidad de que los blancos buscaran cómo ensamblar esos dos proyectos con el intento de los negros, de los ambos, de los mulatos. Desde luego, hay que tomar en consideración que cuando se hacen las investigaciones por parte de las autoridades españolas del alzamiento de José Leonardo Chirino, según el testimonio muy importante que nos dejó Pedro Manuel Arcaya, quien en 1910 presentó su discurso de incorporación como individuo de número a la Academia Nacional de Historia, que por primera vez se hizo un estudio que se publicó muy amplio sobre este acontecimiento histórico. Él dice que muchos de los blancos criollos que vivían en Coro o en pueblos de su jurisdicción, de una u otra manera fueron blandengues en algunos momentos, en otros cómplices de José Leonardo Chirino y su gente, ya que en ellos se asomaban algunas ideas de la ilustración, del pensamiento independentista, pero que desde luego cuando vieron que fracasó el movimiento de los esclavizados y de la población indígena que apoyaban a Chirino, se fueron, digamos, al sector, podemos considerar conservador, con la idea de proteger sus intereses. Pero ahí, digamos, por debajo de la mesa, podemos considerar, según el testimonio de Pedro Manuel Arcaya, quien además de historiador fue descendiente de los antiguos propietarios de esclavizados y de latifundios, hacienda en Coro y pueblos cercanos, donde él dice que algunos de sus antiguos familiares vieron este acontecimiento con interés en que eso podría ser una válvula de escape en contra de los intereses de la corona española en Venezuela. Ajá. Fíjate, yo te planteaba eso, Marcial, porque contrario a lo que se puede pensar o alguna gente puede pensar, en esos grupos de mulatos y de zambos había gente con conocimiento, no solamente conocimiento empírico, sino conocimiento de lo que en Europa estaba pasando y lo que en el Caribe estaba pasando, por algunas cartas, por algunos periódicos, por comentarios, por la interrelación que se tenían. Entonces esta gente tenía que tener claro en qué era la maquinaria que le daba fuerza a la economía. Era un factor importante, fundamental. Y te planteaba eso porque el amo de la tierra, el dueño de la economía, el dueño de la plantación, sabía que necesitaba a esta fuerza de trabajo. Allí viene la duda, la pregunta. Te planteo esto porque quienes nos están viendo, Marcial, deben tener conocimiento de que aquellos no eran ningunos ignorantes, que era un sector de la población que tenía conocimiento y de su papel en el proceso de la economía y que sabía que cualquier decisión suya podía afectar los intereses de la clase blanca propietaria. Efectivamente, hay también que destacar varias opiniones significativas que nos dejó en sus escritos Alejandro de Humboldt, que precisamente llegó a Cumaná en el mes de junio del año 1799 y estuvo en Venezuela varios meses, ya que permaneció hasta el mes de septiembre u octubre del año 1800. Y Humboldt destaca en su visita a diferentes localidades y áreas, digamos, productivas de la Venezuela colonial, como esta población de blancos criollos propietarios y, digamos,
en situación difícil se encontraban debido a que las normativas del gobierno español en cuanto a impuestos, en cuanto a un conjunto de leyes, no favorecían la posibilidad de un libre comercio, de una opción de establecer la venta de sus productos con diferentes colonias, provincias, sin limitantes, y de allí que de una u otra manera quisieron utilizar a esta población sometida a esclavitud o en situación de servidumbre, espionaje, para sus intereses. Desde luego que no se puede omitir que hubo un sector muy importante de esta población de los llamados mantuanos que no les interesaba en un principio, digamos, la independencia, pero sí le interesaba el crecimiento, el aumento de sus ingresos económicos, tal como posteriormente lo vamos a ver con Francisco de Miranda. Sí, ahora Marcial, a ver, con el proyecto de Miranda en la expedición de 1806, después que España ha fracasado contra Inglaterra en Trafalgar, España empieza un largo camino de decadencia, ya venía mal y la situación después de Trafalgar se le va a tornar progresivamente peor. Miranda viene en la expedición de 1806, hubo el propósito de Miranda de incorporar parte de la población mestiza, de pardos, de población mestiza en la expedición de 1806. Sí, precisamente en su proclama, cuando él llegó a la vela de Coro, el 3 de agosto de 1806, entre otras cosas, señala que el objetivo fundamental de esta expedición es lograr la independencia de Venezuela y otorgar los derechos y beneficios que de una u otra manera tenían, digamos, obstáculos para su ejercicio por parte de la población de pardos y morenos libres. Sin embargo, no tocó al sector de la población esclavizada, y eso tiene que ser tomado en cuenta debido a que Miranda no podía chocar en este momento con los intereses de los esclavistas, ya que de una u otra forma también tenía que ganarse, digamos, la solidaridad, el apoyo de estos mantuanos venezolanos para este proyecto independentista. Y precisamente estos mantuanos eran los grandes propietarios de población sometida a esclavitud. Él hace hincapié solamente en los pardos y en los morenos libres, no en los esclavizados. Y además Miranda, de una u otra manera, en varios documentos, proclamas, decretos, etcétera, fue cuidadoso porque él temió, pensó que era un peligro que en Venezuela pudiera ocasionar algo parecido a lo que había acontecido en Haití. En Haití. Sí, durante la década... Lo dicen varios documentos, que era peligroso porque aquello era la anarquía. Sí, anarquía y además un exterminio muy lamentable de la población, digamos, blanca, en el sentido de que muchos de ellos no eran propietarios y sufrieron la consecuencia de esta sublevación. Marcial, en tu opinión, ¿por qué fracasa el proyecto de Miranda? Es decir, ¿por qué habiendo, digamos que un proyecto de la clase propietaria decidida en la coyuntura de la crisis que se ha venido desarrollando en la península, en el centro metropolitano del poder, sabiendo esta clase propietaria de cómo está el hervor en varias ciudades de América, ¿por qué fracasa el proyecto de Miranda
con la no adhesión de esta clase del mantuanaje en Caracas y de la otra clase propietaria en el resto de América. Considero que uno de los motivos del fracaso de Francisco de Miranda en su expedición del año 1806 se presentaron varios factores, digamos, podemos considerar endógenos y factores internos. Desde el punto de vista de los factores endógenos u externos, tenemos que tomar en consideración que Miranda fue un hombre que constantemente era perseguido, vigilado por las autoridades españolas. Y veían y tenían espías que le pagaban para que le siguieran los pasos a Francisco de Miranda, debido a que consideraban que era un peligro para los intereses de España en América. Y por eso es que esa expedición, cuando salió de Nueva York en el mes de enero de 1806, posteriormente llega a Haití. En ese momento los encargados diplomáticos de España tenían conocimiento de esos preparativos de Miranda, y luego cuando llega precisamente la expedición a Comar de la Costa, en el mes de abril de 1806, ya estaban preparados, digamos, los españoles con su aliado mantuano para capturar a los famosos barcos que acompañaban a Miranda, y por eso obviamente caen las dos primeras goletas, la Bacchus y la Vic, y entre ellos 58 soldados, oficiales, etcétera, fueron capturados, enviados a Puerto Cabello, se les sometieron a juicio. Dicen que precisamente en 2 semanas le aplicaron la pena de muerte a 10 de ellos, a otros los mandaron a Cuba preso, otros a Cartagena de India, otros a la isla de Puerto Rico, etc. En ese sentido, se puede considerar, digamos, los factores externos en cuanto a la persecución por parte de España, pero internamente hay algunas observaciones por parte de historiadores venezolanos y del exterior que consideran que Miranda siempre tuvo un problema muy lamentable, que no era del mantuanaje caraqueño de tradición española debido a su origen canario. Siempre hubo cierta desconfianza porque el papá precisamente tuvo problemas con los mantuanos caraqueños por su origen canario, y a Miranda siempre había ese problema de exclusión por su origen canario. Y además se señala que Miranda no hizo un trabajo amplio en cuanto a ganar la voluntad de los mantuanos para apoyar ese movimiento. Muy bien. Marcial, aquella fuerza de trabajo que era los pardos, los mestizos, fue determinante finalmente en el proceso de la independencia de Venezuela, después que Bolívar y otros libertadores hicieron el trabajo, digamos, de pedagogía política. Hoy la fuerza trabajadora de Venezuela tiene también vamos a decir, tiene un sedimento ideológico y político y sabe hacia dónde se dirige, sabe hacia dónde va. El proceso de la Revolución Venezolana hoy lo indica. Es que en uno y otro proceso se dan paralelismos, hay líneas convergentes en esta situación, que la fuerza laboral sea determinante. Considero que sí, ya que precisamente los sectores que siempre han estado sometidos a la explotación del capital, digamos, a la explotación de los intereses de las clases dominantes, siempre ha sido la población mayoritaria de nuestro país, de América Latina y el Caribe, y que por lo tanto cualquier movimiento, cualquier propuesta en pro de que se pueda lograr una verdadera igualdad en el plano social, en la distribución de nuestros recursos económicos, culturales, educativos, beneficios pueden generar a la población, siempre constituyen elemento atractivo para una población constantemente explotada desde el periodo, pues, obviamente, de la presencia de los conquistadores españoles
en la primera etapa de la conquista y colonización. Bueno, muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al maestro José María Ramos Guedes.